Hola, hoy queremos compartir con ustedes el segundo capítulo de este ciclo de entrevistas en el cual entrevistaremos al actual director y docente de nuestra carrera, el licenciado Andrés Real. Ahí estamos. Bueno, será audio. Vamos a meterle igual. Bueno, ¿cómo andas, Andrés? ¿Bien? ¿Con ganas? Más allá de esto, ¿qué te esperaba de la entrevista? ¿Tenés ganas? No, todo bárbaro, todo bien. Ahora no sé qué porque hoy lo probamos todo andando, pero ya está, no pasa nada. Seguimos, No pasa nada. Le mandamos. Bueno, vamos a arrancar la entrevista. Le hice una breve intro recién, antes de invitarte a vos, que sos profesor de la carrera en Organización Industrial 2 y en Control de Gestión de cuarto. Sos director de la carrera, actualmente en la segunda periodo, y bueno, además de trabajar profesionalmente como consultor y demás que nos irás contando. Primero vamos a repetir un poco de la estructura de la entrevista con Roque. Y antes que nada, como decirte, antes de ser estudiante, de ser docente y de ser director de hoy, sos persona. Así que preguntarte, ¿cómo llevas la cuarentena? Bien, a ver, ¿Cómo es el trabajo en casa? cumpliendo con la normativa del aislamiento obligatorio en nuestras casas, con lo cual trabajo desde casa normalmente, o sea, diría que tengo más trabajo, es decir, porque arranco como todos los días, 7:30, a las 8 ya normalmente tengo la primera conexión. Roque es uno de los primeros que a las 8 ya me está llamando, es decir, y termino clase a las 11 como siempre. Trabajo en las empresas desde casa. Me imagino. La vida Y bueno, normal sin salir. más adelante lo vamos a hablar en la entrevista y el desafío que debe ser educar desde casa. Pero bueno, lo dejamos para más adelante. Repitiendo un poquito la pregunta que le hice a Roque, que me gustaría ver qué responde cada uno de los docentes. Ya que estamos todos en casa, ¿qué libro y qué peluquería, qué película recomendaría a nuestros oyentes? Domingo a la noche para verla, por ejemplo. Mirá, a mí en mis tiempos libres normalmente me gusta, compartimos con mi mujer, decir ver óperas, ¿sí? Y en este momento está habilitado algunos canales, o el Teatro Colón habilitó para ver algunos grandes eventos que hubo, lo mismo que el Metropolitan de Nueva York. Es decir, esto de la pandemia, siempre viste que trato de ver el lado positivo, es decir, permite abrir para que se vea todo esto. Entonces trato en los momentos que uno puede verlas, y es una manera de ocupar ese tiempo libre al margen de hacer las cosas de casa, ¿viste? Cortar el pasto, porque el pasto sigue creciendo, cuidar el patio. En cuanto a tu pregunta, ¿qué...? Sí, te escucho. No, que es una buena manera de nutrir el cerebro. A ver, siempre está bueno conocer música nueva o seguir escuchando la que a uno le gusta. Yo me levanto en la mañana y siempre escucho algún disco nuevo. La verdad que está bueno distraerse y la música es un rescape para toda esta situación. Y bueno, película. Película, a ver, lo último de Netflix que vi te puedo decir que es Ad Star hace 2 días, o Misión de Rescate, ¿viste? Esta con Hemsworth, con Carl Hemsworth. Sí, que son las 2 últimas que van poniendo. Es lo que uno más ve decir. Y si me preguntás a mí qué película clásica, a ver, para una cuarentena, para los chicos que pueden ver, decir, a ver, si me preguntan a mí, yo voy siempre por los clásicos. Yo iría por La Lista de Schindler, por ejemplo. ¿Sí? Una película como para ver, que tiene un montón de historias, son temas duros para la humanidad, que hablan parte de lo que es hasta un encierro de este tipo, ¿no? Y algún librito, algún libro, y si me preguntás, me gusta La Gesta del Marrano de Aguinis, ¿sí? Que habla un poco de la época de la Inquisición, o también de él puede ser El Combate Perpetuo, que habla de la historia de un prócer argentino que, como fue Brown, y que no lo reconocemos tanto. Así que bueno, eso sería un poco como para leer y no perder. Y si no, los clásicos, ¿sí? Como a mí me gusta leer los clásicos que leí cuando eran chicos, que ahora lo ves en televisión. Ver un Moby Dick, que yo me lo imaginé todo de una manera, y hoy me encuentro con que la televisión... La televisión miles de veces, pero nunca lo vi.
Así que bueno, lo voy a tomar. Además está bueno decir, estamos yo creo en una época donde esto es historia, se va a recordar por muchos años, y recordar la historia de Argentina, como dijiste, de Brown, está bueno. Está bueno mantener el cerebro ocupado para mí en esta serie. Y bueno, ya pasando este bloque de humanizar el entrevistado, como le pongo yo, vamos más en materia, a tu rol como estudiante. No sé si muchos sabrán, me gustó perfilar la entrevista por este lado, que Andrés arrancó a estudiar LOI con 30 años, si me equivoco. Sí, un poquitito, sí, 30 pasados. Y la pregunta que se me pasó a mí por la cabeza, ¿cómo fue el proceso mental de decir, ok, vuelvo a estudiar, a los 30 años me voy a meter a la carrera? Y más que nada, ¿por qué LOI? Sabiendo que en esa época LOI era una carrera nueva, ¿qué te llevó a tomar esa decisión de decir, ok, a esta edad le voy a volver a meter al estudio y voy a estudiar esta carrera nueva, que es LOI en la UTN? En realidad, los caminos de la vida, uno, como dice la canción, ¿no? Los caminos de la vida no son lo que uno esperaba. Es decir, yo cuando tenía 18 o 20 años, rendí el ingreso a la Universidad del Sur para Ingeniería Industrial. Después los caminos de la vida hizo que no empiece y me ponga a trabajar en la empresa de mi padre. Transcurren unos años en los cuales me caso, tengo hijos, y la empresa de mi padre, por esas cosas, tiene que cierra. Con lo cual había que replantearse un montón de cosas. No me encuentra en el mejor momento económico en ese momento del cierre, con lo cual intenté poner un negocio, y al año y medio, viendo que tenía algunos problemas y que no iba a poder seguir bien, dije, bueno, hay que pegar un golpe de timón. Decisión que no es fácil, que no la tomás solo, sino la tomás en familia, porque había que cambiar un montón de cosas. Y dentro de las carreras, el ingeniero civil había sido asesor de la empresa de mi padre. Y era un tema que la organización industrial siempre, o sea, mi familia, la empresa de mi padre era una rectificadora, los alumnos saben porque siempre pongo los ejemplos, es una empresa rectificadora donde cumplimos todos los temas de organización, con lo cual me gustaba eso, me gusta la parte técnica, y bueno, y así fue como dije, bueno, voy a empezar, y tenía que ser una carrera nocturna porque yo necesitaba trabajar, había que mantener la casa también, entonces la UTN y el LOI cerraban... Siempre remarcamos esa ventaja, que somos la Universidad Obrera, que tenemos esa ventaja de tener grandes profesionales que estudian y trabajan. Así que muy bueno que vos, que sos el director, puedas dar ese mensaje. Sí, eso, a ver, el estudiar y trabajar, me has escuchado muchas veces, los alumnos lo saben, decir, eso te da un plus, ¿sí? Te da un plus porque te da un entrenamiento, y yo recuerdo compañeros que me decían... Claro, por ahí faltaba algún profesor y yo me quedaba en el aula porque no me daban los tiempos. Entonces yo terminaba horario y me decían, vamos a tomar una cervecita. No, déjame que tengo que terminar en un práctico. Entonces, bueno, pero uno completaba eso, sí. Ya encarado por este lado, me gustaría que si alguien está viendo que está pasando por una situación más o menos parecida a la tuya, que tiene una edad y no se anima, ¿qué mensaje le darías a alguien, no sé, que tenga 30 años o incluso más y no se anima a estudiar? ¿Qué consejo le daría, qué mensaje le daría llegar a vos? Mira, el estudio se puede empezar a cualquier edad, ¿sí? Es una cuestión de una decisión. En su momento, yo lo cuento siempre, yo me planteé que era viejo para estudiar. Y como experiencia lo cuento, yo fui al examen me preparé con un profesor particular, que en esa época ya le daba apoyo a mis hijas, ¿sí? En el primario. Entonces dije, no, me tengo que preparar para rendir el ingreso, y fui un mes y medio y arranqué desde números naturales, claro, hasta funciones, pero yo funciones no había visto en el secundario, de mi época no se veía funciones. Y no fui a las clases de la universidad. En diciembre me presenté, rendí el examen y desaprobé. Con lo cual seguí a mi casa, tiré los libros y dije, no estudio más, esto no es para mí. Y bueno, en mi casa me dijeron, no, pero el esfuerzo que hiciste, vale, no puede ser. Este profesor me dijo, cometiste un error. No entender lo que el profesor te va a pedir. Vos tenés que ir a las clases del ingreso. Así que fui,
entendí mucho más. Y yo me había estudiado desde números naturales, todo, pero había estudiado muchísimo. Y recuerdo que una de las profesoras fue Baglioni, que después era profesora de álgebra. Y yo ingresé, salí bien en el examen, pude ingresar, y lo cuento siempre porque en el primer parcial, la profesora Baglioni me entrega el parcial y me dice, espero que lo rinda como su ingreso. Yo la quedé mirando, nunca fui a buscar la nota del ingreso yo. Yo sabía que ingresé, ya está. Me dice, usted fue el único alumno que sacó 100 sobre 100. O sea, ese fue el cambio, y entonces yo siempre digo, estudiar se puede, hay que entender, es sentarse y entender lo que el profesor quiere, ir y no tener vergüenza, porque en ese momento yo cuando iba a esas clases, y era el más viejo de todos. ¿Sí? Con 32 años yo era el padre, me parecía, de algunos, pero bueno, se puede. Este es un poco el mensaje, que sea la edad que sea, se puede estudiar. Yo me acuerdo que cuando hice el curso de ingreso, desaprobé el primer parcial de análisis y matemática y tenía que rendir recuperatorio y dije, no, yo ya está, recontra desapruebo. Estaba Gastón ahí presente, que lo preparábamos con él. Ya me quería, nada, esto, listo, no entro. No hay chance de que entre, y al final, con ganas, metiéndole hora de estudios con los profesores. El curso de ingreso de febrero es genial, la verdad que a la profesora Sandra que tuve yo, que después la tuve en química también, le mando un saludo, lo pudimos meter. Y esto es clave para los chicos que ahora tienen que hacer remedial, que no les terminó yendo bien en la segunda instancia, que fue febrero, no pasa nada. Lo más importante, lo dejó Cami Pate un poco claro en el testimonio de esta semana, es la perseverancia y la constancia. Muy bueno el testimonio, porque marcó un poco, yo me acordaba de eso, es decir, uno se siente como que, a ver, tampoco me gustaba haber salido mal, ¿sí? Porque es como todo, es decir, no querés perder y decir, no puede ser que esto me gane, hay un examen de matemática, es decir, no podía ser. Entonces, bueno, un poco es el desafío de uno mismo que se tiene que imponer. Sí, yo lo encaré igual, sí, exacto. Así que nada, dejar ese mensaje, chicos, lo que tienen que hacer remedial ahora. El director de la carrera se lo dijo. A la primera fue mal, bueno, a la segunda a sentarse y a romper. Bueno, y esta también me surgió, me ayudaron un poquito con esta pregunta, que es, cuando comenzaste a estudiarlo y cuando arrancaste la carrera, vos ya trabajabas, como dijiste, en la empresa de tu padre. Y preguntarte si cuando arrancaste a estudiar, en la teoría, estudiando la teoría del hoy, te diste cuenta de los errores que venías cometiendo en la práctica, antes de estudiarlo hoy. Por supuesto, ahí te das cuenta que en ese momento la soberbia por ahí de ser joven, de tener el poder porque sos el hijo del dueño o porque tenías un puesto, es decir, te das cuenta en que cometés errores básicos, ¿sí? Entonces, por más que aprendí, yo trabajaba, hacía por ejemplo todo el GAN de producción, es decir, pero hay errores que aparte lo hacías y no sabías por qué. Y cuando te preguntaban algo no tenías noción, de decir, no, yo hacía el GAN que me había enseñado el ingeniero Medina en un tablero con tarjetitas de 1 centímetro por 1,5 centímetros escritas adentro, cargado con una pincita de pilar. Yo hacía todo el GAN, lo llevaba permanente. Y después, cuando empezás a entender, decís, pero yo esto lo puedo mejorar de esta manera, lo puedo corregir. Si entendés que hay un cálculo que lo está dándote un respaldo a eso, y a su vez te da ese pie firme para poder hablar cuando tomás una decisión. Muy bueno. Y justamente con esta respuesta, la pregunta que te hice recién, la voy a usar como puente para pasar a tu rol ya como profesional, como un LOI. Una vez ya recibido, ¿cómo cambió, qué rumbo tomó tu trayectoria laboral y qué diferencia destacás? Un poco me respondiste ahora, pero ¿qué diferencia destacás con tu etapa anterior, antes de ser un LOI? No, realmente sí, la experiencia, cuando me recibí, o sea, la carrera nos brinda un conocimiento genérico muy importante, ¿sí? O sea, yo podía estar en ese momento, conocía mucho de técnico, pero no entendía de economía, no entendía de administración. Entonces te vas haciendo, y cuando empecé a trabajar, empecé a asesorar, y vos decís, che, tiene que ser integral, o sea, no hay una solución para la empresa si solamente lo técnico. ¿Por qué? Porque mis viejos eran muy buenos artesanos, si querés. Porque sabían trabajar muy bien lo suyo, pero no fueron empresarios, ¿sí? Buenos empresarios, o sea, porque le faltó la visión, no entendían la economía, el entorno, el contexto económico no se entendía. ¿Por qué? Porque ellos estaban enamorados de lo que hacíamos y éramos fierreros y sabíamos, y de fierro se sabía un montón,
Y yo siempre cuento, la empresa de mi viejo cerró con el máximo de carga laboral. Y quebró. Entonces, es una locura. Porque económicamente no se manejó bien. Es decir, entender eso a mí me llevó a decir, esto yo lo tengo que transmitir. Entonces, vos cuando entras en una empresa, decir, che, está muy bueno, vos te enamorás de esto, pero si no sos organizado, no planificás y no ves otras cositas, vas a tener problemas. Entonces, un poco es lo que uno notó y trata de transmitir siempre en las empresas. Empezaste a ver la empresa como un todo, o sea, como algo mucho más amplio que no simplemente lo técnico. Algo así para sintetizar. Exacto, donde vos tenés que tomar todo el espectro, es decir, no solamente ubicarte en lo productivo, porque normalmente las pymes, cuando hablo mucho de las pymes, el empresario está enamorado de lo que él hace y lo sabe hacer muy bien, pero después le cuesta comercializar. Hoy es un tema clave este. Hay un montón de negocios que están muy buenos, pero todavía no habían pensado que el mercado estaba cambiando. Es cómo voy al mercado electrónico, porque eso viene cambiando hace un tiempito, o sea, no es esto que ahora. Ahora esto marcó una barrera para pegar el salto y hacer el cambio, ¿no? Está bien que a uno le guste el producto que uno hace, pero lo más importante es que le guste al cliente, que es el que lo va a terminar haciendo. Exactamente, la satisfacción del cliente. Bueno, y ahora preguntarte, más bajo tu perspectiva de director, de docente, de graduado, ¿cuál es la principal fortaleza de un LOI en el mercado laboral? Un poco como dije antes, decir, a ver, el LOI tiene un conocimiento, y lo decimos siempre, es muy genérico. ¿Sí? Nosotros sabemos un poquito de todo, ¿no? Y la especialidad te la vas a ir dando vos después. Es decir, al tener ese poquito de todo, y tenés la capacidad de pararte en la empresa y entender a todas las áreas. ¿Sí? Vos entendés al administrativo que no llega al banco hoy, no llega a cubrirlo, entendés al de recursos humanos que si no, no pueden entrar a planta porque no hiciste vos el requerimiento. Entonces, esa horizontalidad le permite al LOI tener la buena salida laboral porque se ubica en cualquier parte y a su vez te permite después desarrollarte en el tema que más te gusta. ¿Sí? Porque, a ver, ahí está creo que uno de los secretos, porque me van a escuchar 1000 veces que es lo que yo siempre digo, es decir, hay que enamorarse de lo que uno hace. ¿Sí? Por eso a veces me dicen cómo haces para trabajar tantas horas. Porque a mí me gusta lo que hago. Entonces, es como cuando te ponías a jugar con la Play, si te ponías a jugar al World Star, se te pasaron 2 horas y no te diste cuenta. Bueno, a mí me pasa eso, si yo, como me gusta lo que hago, y entonces si la persona logra con el LOI, tenés un pantallazo genérico de todo y entras en la organización y después te irás adaptando en lo que más te gusta a vos. Y ahí te desarrollarás. O tendrás tu propia empresa que te permite desarrollarte en todos los ámbitos. ¿Sí? Me gusta, o sea, el logro de una persona de hacer su vocación, su oficio, es fundamental. Así que coincido que es la principal fortaleza de un LOI, no te lo voy a discutir. Así que coincido totalmente. Bueno, y ahora preguntarte, esto está bueno porque sabiendo que el perfil de LOI, como venimos hablando, es tan amplio, a todos los LOI les pasará que hay cosas que más les gusta y que menos les gusta. Bueno, preguntarte eso, ¿cuál es la rama que más te gusta, cuál es la de menos y cómo te diste cuenta? En la práctica. A ver, la parte que más me gusta a mí siempre es la parte de planta, la parte operativa, es decir, cuando yo trabajo y me toca hacer auditorías, hay auditores que se acostumbran, se sientan y me dan solo papeles. Yo quiero ir a la planta, quiero ver cómo se trabaja, quiero ver la parte operativa, los fierros, como dicen. Por eso voy a que, si me decís cuáles son las materias que más me gustaban, todo lo que es control de la producción, todo lo que es calidad, todo ese seguimiento. Y acá por ahí coincido también con Roque, las que menos me gustaban era la parte contable. No la económica, sí la contable. Todo lo que es la contabilidad, que vos sabés que... Y la parte contable, el análisis de los estados contables. Y... Vos me han escuchado decir que siempre digo, los contadores hablan de la parte histórica nomás, porque a mí no me gusta, es un poco. Bueno, vamos a pasar a tu rol como docente. Estoy seguro que los chicos de Orga 2 saben la respuesta ya porque... tenemos a Fayola acá en la cabeza de las clases. Y quiero preguntarte, ¿qué es lo que más te interesa que aprendan los alumnos de tu materia? Tanto en Orga 2 como en control de gestión.
A ver, en realidad, uno lo que va marcando, Orga 2 es el primer paso, que yo siempre digo que es el árbol de la carrera. Yo tengo que mostrar el árbol de la carrera y el árbol de la empresa. Basado, por supuesto, en lo que es la administración de nuestro amigo Fayol, como dijiste vos. Es decir, entender que hay principios que no van a cambiar, que son los principios de funcionamiento. Esto me escuchan siempre, es decir, a ver, la comparación que yo digo, el principio del motor sigue siendo el mismo. El mismo del Forte sigue siendo el mismo que del Corolla 2020. ¿Sí? El motor, el principio es el mismo. Que después tenga, por supuesto, un Forte andaba a una velocidad y hoy un Corolla anda 10 veces más rápido o 100 veces más rápido. Entonces, señores, esto es la tecnología aplicada, pero el principio sigue siendo el mismo. ¿Sí? Fayol dio principios de unidad de mando, unidad de dirección, y eso no va a cambiar en la organización de una empresa. Entonces, eso es parte de lo que uno trata de mostrarles. Y también, cuando llego a cuarto, decirles, todo lo que aprendimos está muy bien y es teórico y está bueno, pero si no entendés la cultura de la empresa, es muy difícil aplicar el conocimiento. Y por ahí algún docente se va a enojar, decir, pero calculamos cosas, yo siempre digo, calculamos el punto de equilibrio, y cuando llegas a una empresa ninguna tiene un solo producto. Entonces todo eso está muy bueno, pero cuando llegás a la vida real o del empresario, no tiene una variable, tiene 60 o 70 que atacar en el momento. Entonces tiene que priorizar con la poca información que tiene o con las restricciones que tiene, cómo lo enfoca. Entonces decir, bueno, de ahí es que uno aprovecha algunas materias, decir, cuando operativa dicen, no, pero yo apliqué bien el método. Sí, pero le erraste en la restricción o en la decisión, te fundiste, tené cuidado con eso. El método está bien, pero tomaste mal la decisión con una restricción y cambiamos todo, ¿eh? No, ni hablar. Este sería un poco el mensaje de las dos materias, es poder aplicar el conocimiento, pero siempre interpretando lo que es la organización, cada empresa, porque nunca vas a poder copiar de una empresa a otra, porque todos somos distintos como empresarios, como personas. Entonces, es decir, cada uno la maneja y tenés que adaptarte a eso. Bueno, así que para el chico de Orga 2 y de control, espero que hayan tomado apunte. Bueno, ahora preguntarte, en estos años de docencia, ¿cuál es el mejor recuerdo que te llevas? Hasta ahora. Mirá, hay muchos recuerdos, decir, porque en realidad uno con los alumnos, yo tengo una muy buena relación siempre. Tengo algún alumno que probablemente me esté escuchando uno que un día le dije a un alumno que me entregaba el final, lo leyó y me lo devolvió. Y le dije, usted no se va a ir, no lo dejo. Porque usted sabe, y las preguntas, los temas los sabe. Se sienta y me lo responde. No, pero me puse nervioso. Se sienta, se tranquiliza y me lo responde. ¿Sí? Después sacó un 7, un 8. ¿Sí? Entonces me dijo, realmente en ese momento me choqué y usted me hizo serenarme porque le dije, usted sabe. ¿Sí? Como también una alumna que un día le dije, no me puedo presentar. Vos sabés más de lo que te imaginás. Serenate, calmate y lo vas a poder hacer. Entonces es un poquito, y cuando decís, ese recuerdo que después me mandó un mail, me dijo, yo le agradezco porque usted tiene más confianza en mí que yo misma. Entonces esas son las cosas que te dejan la satisfacción de decir, el mensaje llegó. Es decir, sí, a ver, siempre insisto en que hay que ser buena persona para ser buen profesional, si no, no sirve. Entonces, bueno, un poco eso es lo que uno ha encontrado y trato de decirle y los alumnos se dan cuenta, ¿sí? Entonces, cuando te lo retribuyen de esa manera, en ese reconocimiento, vale mucho. Hermoso. Hermoso. No conocía esa faceta motivadora tuya. La verdad que cuando uno se sienta a rendir pasa 1000 pensamientos por la cabeza, así que el docente de esa seguridad se agradece. Bueno, ahora, como todos sabemos, en época de pandemia, en época de coronavirus, a vos como docente, ¿qué significa este desafío de enseñar a través de una pantalla? Y es un cambio que en realidad, no digo que nos veníamos resistiendo, pero sabíamos que se venía. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque uno ve que la educación a distancia, los tiempos valen mucho hoy. Y la virtualidad lo que nos da es ese poder hacerlo en el momento que quiero.
Sí es un desafío porque requiere otra metodología. Los alumnos y muchos saben mi preocupación en decir, nos cuesta mucho llegar a los jóvenes, ¿sí? En todo sentido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos educados con otra metodología. El cambio, por más que nos hacemos, que nos practicamos y todo, el cambio es permanente. Es decir, entonces, adaptarnos a esto, a los docentes nos cuesta. Algunos más, otros menos. Están los que aceptan cambiar rápido, pero es el futuro de esto. Nosotros vamos a terminar enseñando así. Las herramientas que tenemos hoy, que nos dieron, es decir, nos dieron de rectorado, Zoom, el aula virtual, el Moodle, nosotros es una herramienta de primera línea. Es decir, podemos trabajar de manera impecable. Es decir, a ver, hay clases que la diferencia está, y algunos alumnos se van a poner contentos. Es decir, Real en Orga 2 no deja tomar mate en el aula, ¿no? Pero ahora, Real, mientras está dando la clase de Orga 2, toma mate. Porque está en su casa, sentado. Entonces, decir, bueno, porque es otro contacto, ¿sí? Pero a ver, las clases son casi iguales, porque se hacen las exposiciones, todavía no llegamos al parcial, es decir, pero exposiciones, se hacen consultas, se interviene, se pregunta todo el tiempo si van entendiendo. Yo creo que desde ese punto sí hay que entender que vamos hacia otro paradigma de educación, ¿sí? De entender que ese es el futuro. Y se abrió un poco una puerta con esto de la pandemia, que muchos profes se puedan adaptar, la verdad es importantísimo. Nosotros hicimos en Facebook un poco más a modo de broma, de que hicimos una comparación entre qué preferían los chicos y las clases presenciales, las clases virtuales. Muchos docentes se van a decirnos, no tiene que ir una en contra de otra, se puede complementar. Y la verdad que sí, que estoy totalmente de acuerdo que en un futuro, cuando volvamos... Una gran herramienta de complementarse con la presencial y puede ser una herramienta que facilite el aprendizaje, tanto para el docente como para el alumno. Yo estoy convencido que son complementarias, ¿sí? Vos sabés bien que cuando entrego los parciales, a mí me gusta mirarte a los ojos, el parcial en mano y ver por qué te fue mal, ¿sí? Y uno por uno viene a sentarse al lado de Real a decirle, a ver, ¿qué te pasó? Eso en la virtualidad es más complicado hacerlo. Sí tiene otra... O sea, desde ese punto de vista, ese contacto humano te permite saber o preguntarle a alguien de manera directa, ¿qué te pasó? ¿Entendiste esto? Es más fácil. También ver la atención de todo el mundo, cómo estás hablando, porque también estamos acostumbrados a eso. Pero la facilidad de dar una clase así y vos poder guardarla o explicarla, es decir, yo creo que es una herramienta muy potente, porque no llegaste a verla, te la guardaron, te lo contaron, lo tenés la clase, y sí, es una facilidad. Entonces, son complementarias las dos. La presencialidad todavía, yo el contacto ese humano me gusta, ¿sí? Creo que es importante. Ni hablar, siempre decimos que la Facu es medio familiar en ese sentido y obviamente se extraña ir a las aulas, se extraña ir al aula 203 para cursar Orga, pero bueno, tenemos que hacer bien la tarea, pero coincidimos que en un futuro siempre lo presencial sea primordial, pero virtualmente puede ayudar mucho. Bueno, vamos a pasar al bloque de tu rol como director departamental y preguntarte, igual que le pregunté a Roque, siempre esto me da curiosidad. ¿Qué los motivó a acercarse al departamento? Es decir, quiero ayudar, quiero aportar a la carrera. Mirá, en realidad uno tiene el compromiso de devolver parte de lo que recibiste. Es decir, nosotros estudiamos en universidades públicas, no nos costó nada, en ese momento yo si no hubiera podido estudiar, sin mi carrera de grado no la podría haber hecho, y me parecía que tenía que colaborar en devolver algo. Entonces un día me llamaron porque estaban armando, en ese momento era algo, wow, iban a tratar de armar la página web y querían a alguien que sea más constante, que planifique un poco mejor, y así retomé el contacto con el ingeniero Iturra y de secretario, y en ese momento se ocasionó alguna vacante en una materia, y bueno, y así fue una manera de devolver un poco lo que uno recibió de la universidad pública. Muy bueno. Sí, clave, me gusta que tanto Roque como vos hagan hincapié en eso de devolver. Siempre decimos que hoy somos contentos estudiando
Floyd, los que ya están egresados están contentos de ejercer la carrera y repetimos como la semana pasada que las puertas están abiertas. Siempre toda idea es bienvenida en el departamento, así que vos como director me parece importantísimo que recalques. Y bueno. Preguntarte, ¿qué significó el desafío de ser el director del hoy? Y para vos, ¿cuáles son los principales logros que se consiguieron en esta etapa como director? Y el desafío era importante, es decir, a ver, los dos predecesores de directores que hubo, uno fue el ingeniero Siri, ¿sí? Sabemos el nivel del ingeniero Siri. Después lo siguió el ingeniero Iturra, ¿sí? Con el cual yo estuve 2 periodos, 3 de secretario, 2 periodos y medio de secretario de él, con lo cual aprendí mucho. Pero bueno, había que estar, en el momento es como cuando entras al examen y te está un par, es decir, había que estar a la altura de los antecesores. Entonces, bueno, ese era un poco el desafío, decir, bueno, ¿puedo hacerlo esto? Decir, a ver, y como te dije, 20 años antes yo no había pensado en la docencia. Yo pensaba ser empresario. ¿Sí? No estaba dentro de mí ser un director de una carrera universitaria. Entonces, también era el desafío personal de decir, yo tengo que lograr esto. Es decir, está bien, venía de dos próceres anteriores, podemos decir, entonces, bueno, aprendí mucho de ellos. Entonces, creo que ahí un poco el desafío era no defraudar eso. Y los principales logros. Y el LOI viene creciendo. El LOI va logrando cada vez, que yo digo que una de las cosas es, logramos que cuando salga un pedido en el diario, pidan que sea LOI. ¿Sí? Entonces, decir, yo fui el primer director de LOI que era LOI. ¿Sí? Los anteriores eran ingenieros. ¿Sí? Yo soy el primer director LOI que es LOI propiamente dicho. ¿Sí? Entonces, bueno, es un primer logro para la carrera, tal vez no para mí, es decir, bueno, pero hoy la carrera está dirigida por un LOI. Después, la carrera, es decir, los logros es, tratamos de aumentar el establishment de los docentes. Hemos logrado, gracias al apoyo de Secretaría Académica, del decanato, es decir, comenzar a concursar varias materias, docente y ayudante, con lo cual lo que estamos tratando es decir, formo los equipos de trabajo, y es así que algunos alumnos dicen, sí, pero estos no me gustan. Está bien, estamos tratando de formar esos equipos de trabajo que duren en el tiempo, con lo cual le estamos dando tiempo a que se corrijan. ¿Sí? Si hay alguna deficiencia o algo, le damos tiempo a ese aprendizaje. Y después de lo que puede ser edilicio, bueno, hoy es una satisfacción lograr que tengamos 3 aulas, en algún momento, es decir, están funcionando segundo, tercero y cuarto con su cañón propio, su notebook, su aire acondicionado. Es decir, y esto sería, en la presencialidad se notaba más, es decir, a ver, ¿cuál era el objetivo de esto? Y tratar de ayornarme a esto que después fue la virtualidad. Así que el alumno vaya, yo no digo con el celular, mi sueño era que vayan con el celular solamente. Y que desde el cañón arriba puedan bajar la aplicación y tomar el PowerPoint y poder seguir la clase desde ahí. En realidad está cubierto porque si el docente lo cargó en el aula virtual, vos lo ves desde tu celular en el aula virtual y si corrige, vos lo guardás. Es un poco la virtualidad, pero en la presencialidad, quería yo. Que el docente pueda llegar al aula y no necesite nada. Sí, porque tenía una notebook, abría en su aula virtual y tenía la clase preparada para darla. Sí, esto era un poco, y eso se logró en esas 3, y con la comodidad de decir que el alumno tenga hasta un aire acondicionado para que lo disfrute, si la clase sea lo más cómoda posible. Ahora había que poner el estudio después, pero bueno. Cuando llega noviembre, mediados de noviembre, se agradece. Siempre nos acordamos. Y bueno, no te queremos jubilar, así que preguntarte, antes de que termine el periodo, ¿qué queda pendiente? ¿Qué te gustaría lograr antes de irte? Mirá, a ver, uno de los puntos es que estamos trabajando, ya venimos dándole, creo que también el hoy necesita ayornarse en algunos temas, algunas materias electivas, y creo que hasta terminar el periodo, termina el año que viene. Creo que la intención es a fin de año hacer la primera presentación de un proyecto de modificación de electivas, en el cual estamos trabajando y ver, a ver,
no reniego de todo lo que tenemos, pero hay un cambio en el mundo, esto lo está marcando, y creo que tenemos que ser flexibles en eso y tal vez darle algunas opciones más a los estudiantes que puedan elegir tal vez algo no tan técnico y más hacia lo informático, pero bueno, en eso estamos. Muy bueno. Y bueno, El periodo va a terminar porque, a ver, yo dije en algún momento y los consejeros me habrán... Si yo dije que en este periodo yo dejaba, que hacía 2 periodos y dejaba. Pero puedo seguir, sí, creo que puedo seguir, pero creo que es necesario que el recambio. ¿Sí? Entonces 2 periodos estuvo bueno y después, bueno, que venga un director, sí con una línea de dirección, es decir, un mismo camino, como dijo Fayol, pero con una impronta nueva, ¿sí? Que creo que es un poco lo que vamos necesitando, que se vaya reformulando con energías nuevas. igual no tenés que aportar sí o sí de director. No creo que te vayas a tu casa, creo que te vamos a seguir viendo la cara. Docente vas a seguir siendo. No, aportar vamos a seguir aportando, como aporta hoy el ingeniero Iturra, pero ya desde un punto de vista mucho más, es decir, donde las decisiones de... A ver, hay paradigmas que nosotros no aceptamos. A mí me cuesta tomar algunas decisiones, a ver, vos lo sabés bien porque manejan las redes. Si yo manejaría las redes, es como el WhatsApp, yo te pongo bolos, cuando les escribo, pongo punto, coma, asterisco, es decir, yo presto atención en eso. Y si yo haría eso en redes, no me vería nadie. Primero porque tardaría 45 horas en escribir cada respuesta. Entonces, creo que ese ayornamiento es fundamental. Entonces decir, bueno, yo no lo puedo hacer. Dije, bueno, chicos, vengan y manéjenla. Como también vos lo sabés, decir, alguno que iba a trabajar con Facebook y decir, Facebook ya medio como que estamos dejándolo de lado. Tendríamos que estar en Instagram. Y lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Es decir, bueno, ir adaptándonos a eso. Y bueno, esto es sangre nueva. Entonces, vos dijiste recién, las puertas están abiertas. Y claro que sí, tienen que estar abiertas y la dirección también tiene que estar ayornada en ese camino. Sin entender que hay cosas nuevas y que nuestros paradigmas me hacen que yo esté, uy, no, pero ya con el Facebook estaba buenísima la red. No, flaco, ya los chicos no lo miran. Y pronto TikTok ya te saltó hasta Instagram. Sí, mirá, hay que ir cambiando. Así que bueno, es un poco, de ahí un poco la idea de la continuidad. Igual siempre apoyando la carrera porque saben que el corazón nuestro... Bueno, esto es importante decir, como dijiste, el ex director sigue dando clases, se cuesta aprender desde el hoy. No, es consejero, es el consejero más antiguo que tenemos en este momento y que cuando tenemos una duda, ¿a quién llamamos? Juan, ¿qué opinás? ¿Qué te parece esto? Y hasta hemos llamado al ingeniero Siri, a ver, ¿qué opina de esto? Es decir, a ver, porque son decisiones a veces que vos decís, che, ¿por qué cambiamos esto? Entonces, hasta ir y preguntarle, ¿por qué estaba pensado de esta manera? Entonces, reflexionás y te ayudan con una experiencia que a veces el título o la impronta de cada uno no nos lleva a decir, bueno, esa serenidad. Yo siempre cuento, una vez iba a contestar un mail enojado, ¿sí? Había recibido un mail que a mí no me había gustado y lo iba a contestar y el ingeniero Iturra desde su escritorio me vio que me senté en la máquina y empecé a contestarlo. Me dice, ¿le estás contestando? Sí. Tenés razón en lo que le vas a contestar, pero no lo escribas hoy, me dijo, porque estás enojado. Escribilo mañana. Entonces, sí, bueno, esa fue la experiencia. Entonces dije, che, tenía razón, porque en ese momento yo iba a poner, estaba enojadísimo lo que me habían contestado y contestaba mal. Entonces al otro día reflexioné y pude decir lo mismo, pero tal vez mejor, ¿sí? Más claro. Entonces, bueno, es un poco la experiencia que vamos a seguir aportando, ¿no? Ni hablar que no importa qué decís actualmente, sino cómo lo decís. Así que Exacto. dejar la forma Sí. es importantísimo. Y eso la experiencia te ayuda. Ni hablar. Ya que estamos hablando un poquito del futuro, preguntarte cómo es el departamento y la facultad en 10 años. Esta pregunta te la robé del trabajo práctico de Misión y Visión, de Orgados. Te toca responder. Bien. Bueno, al menos le va quedando, ¿eh? Es decir, esta es la satisfacción del profesor que recuerdan esas cosas y bueno, bien. No, yo creo que el LOI sigue creciendo. El departamento, dentro de las cosas que estamos planeando, fíjense que estamos viendo de hacer un ciclo de complementación con una licenciatura en comercio electrónico
que en el primer periodo no lo pueden hacer los LOI, ¿sí? Porque es un ciclo de complementación para tecnicaturas, pero ya visto en el comercio electrónico. Y visto esto, estamos pensando también, yo hablo así, en los pensamientos que tenemos y en qué estamos trabajando, en hacer una especialización. No solamente nosotros tenemos, a partir de terminamos el LOI, tenemos la especialización en ingeniería gerencial y la maestría en administración de negocios, la MAN, nuestra. Yo digo nuestra porque es de la facultad y siempre me pasa decir que es como mío. Es decir, es nuestra la carrera, es de nuestra facultad. Y contar esto y decir, bueno, estamos pensando en una especialización en comercio electrónico, que también van a poder hacerlo los LOI. ¿Por qué? Porque este boom de este momento no nos permitió largarla como íbamos a largar en el segundo semestre. ¿Por qué? Porque ahora hay todo un boom. Si vos miras cuántos instructivos hay o cuántas personas saliendo a hacer páginas de algo que lo veníamos viendo, como dije antes, es decir, como la educación a distancia, que la facultad tenía su Moodle hace 5, 6 años, 10 años y nosotros apenas lo usábamos. Y hoy nos dimos cuenta de eso. ¿Sí? Nos dimos cuenta que es una herramienta y la tenemos que hacer. Y el comercio electrónico va por ahí. Tenemos que entender lo que va, como dijimos, la educación virtual. Cada día esto de que ahora el contacto no se puede hacer y la facilidad. Hoy el pedido del supermercado, yo lo hago. No voy ni al supermercado, hace 20 días que no salgo de mi casa. Llamo al supermercado, hago por la compu, que escribo qué quiero, la carne, todo el producto, la marca que quiero. Y yo no me muevo de mi casa y me llega acá impecable. Entonces, creo que ese comercio electrónico también deberíamos. Entonces, por un lado es un poco el futuro del departamento, enfocarnos en eso también. Y acá me está sacando un poquito de información, es un poco de las electivas, también tratar de volcar alguna para ese lado. Preguntaron mucho por eso, así que ya cerramos el bloque de las preguntas mías. Bien. Que me la van pasando. Vamos a dar paso a las preguntas que nos mandaron a las redes. La primera, justamente, un poco lo respondiste, pero si querés dejarlo bien en claro. 3 personas en total lo preguntaron si hay algún proyecto para actualizar el plan de estudio de la carrera. Sí, o sea, el plan de estudio nosotros vamos a trabajar sobre la parte que es mucho más rápida y accesible para responder, que es con las selectivas. Entonces, una de las ideas que estamos trabajando es armar otro grupo de electivas. Estuvimos esta semana reunidos con el secretario académico. Cuando digo reunido es vía Zoom, 2 horas viendo resoluciones, qué disposición nos convenía, ver cómo era, para tomar la decisión de decir, tal vez algún cambio en la cantidad de horas. Tenemos que respetar la cantidad de horas, pero tratar de poner 4 materias electivas que se hagan y tener más para la oferta. Entonces, los estudiantes puedan elegir en 2 direcciones. Sí, hay una parte que nosotros, como tenemos puerto y somos una ciudad exportadora, tenemos un puerto acá que mueve el 20% de las exportaciones en cereales del país, y hasta hace unos años la gente de Bahía Blanca no le da la importancia al puerto que tiene. Entonces, bueno, nosotros tenemos que apoyarnos en eso y tenerlo, pero también el comercio electrónico es otra rama que tenemos. Y tal vez algunos alumnos, cosas que he visto cuando van a las empresas, no podemos que le interese, como dijimos antes, y como somos tan planos, y quiera ver un poco más por compras o quiere ir y no puede abrir un plano para entenderlo, creo que también podría ser la opción de hacer una electiva de ese lado. Entonces, bueno, sí, digamos, estamos detrás de eso, de ese cambio. Bueno, para que se quede tranquilo porque llega esta pregunta, así que el departamento, con colaboración de la Secretaría Académica, con el resto de las carreras, en el mercado laboral. Yo creo que sí. A ver, tenemos un muy buen nivel de aceptación, por ejemplo, y empezamos con las pasantías internamente. Cuando uno se da cuenta que el 50% de la electiva de la facultad creo que son del hoy, de las pasantías. Entonces uno dice, uy, qué bueno, estas tienen salida. Y normalmente la mayoría se queda trabajando en las empresas. A ver, uno cuando trabaja, yo tengo LOIs, en la empresa que voy trato de que haya uno, ¿sí? Quede alguno trabajando. Y sí, entiendo que la ocupación del LOI es y va a seguir creciendo
por lo mismo que dijimos antes, como tenés esa horizontalidad te vas ubicando en la empresa. Tengo casos de que entraron en una rama y terminaron en otra dentro de la empresa. ¿Sí? Empezaron para cubrir una pasantía en recursos humanos y terminó manejando obras. Otro que entró en la parte de obras y terminó haciendo la parte de calidad. ¿Sí? Entonces eso es muy flexible y el LOI se lo permite trabajar muy bien. Y además, como dijiste al principio de la entrevista, que en los diarios, ahora cuando antes ponían, se busca ingeniería industrial o afines, y ahora directamente se busca un LOI. A ver, hemos discutido esto, por ejemplo, hasta con la gente que hemos tenido con la gente de DAO reuniones, hemos planteado por qué no pedían un LOI, sabiendo que tienen gente trabajando acá, y dice, no, pero es un... Digo, ¿por qué pedís ingenieros industriales y nunca pedís un LOI? Entonces me dice, no, porque todos los años que vamos a la reunión se lo planteo, así la chica ya sabe. Me dice, porque normativamente nosotros no está dentro del plan de las carreras que tienen a nivel internacional. Dice, pero sabemos que el perfil anda, y si vos mirás en el diario ya aparecen artículos pidiendo sí o sí un LOI. Entonces, bueno, creo que eso es un LOI. Ni hablar. Bueno, nos llega, ¿qué línea de investigación, magíster, posgrado se trabajan actualmente o en un futuro próximo? A ver, o sea, esto sería qué líneas estamos trabajando. Bueno, lo que tiene la facultad, nosotros tenemos, cuando digo nosotros, está dentro la especialización en ingeniería gerencial, ¿sí? Que son, y después la maestría en administración de negocios. Y ahora estamos trabajando ya viendo, como te dije, en una especialización que no sería para el año que viene, sino en comercio electrónico. Otra que llega. ¿Podría un LOI formarse a través de cursos como experto en mercado de capitales para operar en la bolsa de valores y mercado de capitales? A ver, de vuelta, ¿cómo es? A ver, déjame. Vamos, breve. Sí, ¿Podría un LOI sí. formarse a través de cursos como experto en mercado de capitales para operar en la bolsa de valores y mercado de capitales? A ver, para entrar en el mercado de capitales tenés que hacer una serie de cursos que te habilitan. Y después tenés que presentar un título universitario. Normalmente es licenciado en administración de empresas, ingeniero industrial, con lo cual yo creo que sí, que no hay problema. Si no lo tengo la respuesta, pero entiendo que sí, porque vos una vez que hiciste esos cursos, los aprobaste, tenés que mandar a la Comisión Nacional de Valores el trámite diciendo que aprobaste y ellos te van a validar o no dependiendo del título. No creo que haya problema con el título. Si se acepta el licenciado en administración, tienen que aceptar el de organización industrial. O sea que creo que no habría problema. Podríamos escribir, si quieren, a la Comisión Nacional de Valores para consultarlo, pero... Perfecto. Bueno, otras que siguen llegando. ¿Qué cree que capta o percibe como interesante un empresario en el momento de contratar a un LOI? Un poco lo fue hablando, pero si quiere recalcar. No, y bueno, a ver... el LOI tiene, como dije antes, esta horizontalidad le permite entender y poder traducir los idiomas. Cuando digo los idiomas es lo que hablan los distintos niveles de la organización. Es decir, en producción hablan una cosa, el contador habla otra. Es decir, el de recursos humanos tiene su preocupación. Y como el LOI entiende esos idiomas, es muy buen nexo en la organización. Es muy buen nexo porque... Como te pregunta el tipo de compra, es decir, producción va y dice, yo necesito un SAE 1040, por decir un acero, y el de compra al otro lado no sabe ni de qué le está hablando. En cambio, decir, che, llegó esto por un intercambiador de calor de 18 tubos de tanto. ¿Qué es un intercambiador de calor? Es decir, un calefón. ¿Sí? Para nosotros, si al menos tenés la base, sabés de qué te están hablando. Eso, en realidad, es un poco lo que permite... que al empresario le da este respaldo de conocimiento y la facilidad que con el interés, por supuesto, de cada uno, se adapte a la organización. Entonces, es decir, bueno, y le aporta un montón de conocimiento lateral a todo a lo que lo contrata, con lo cual le interesa mucho. Claro. Bueno, vamos a hacer las últimas dos. Hay un montón, hay un par que dejamos afuera. Le agradecemos a la gente que se está sumando. No 23 ahora personas mirando la entrevista. Llegamos a un pico de 110, pero le tengo que meter porque
tenemos un límite de 1 hora y andamos cerca de ese tiempo. Bueno, Bien. ¿cómo comenzó a ser consultor y por qué lo eligió? Es un poco como dije antes, decir, a ver, cómo la idea fue, es la razón laboral, decir, cuando me senté frente a una empresa yo podía darle esas respuestas que por ahí el empresario no tenía. Y es también ese traducirle a la organización lo que la idea del empresario está. Como les he dicho, vos vas a un empresario y le decís, tenés que decirme la visión de tu empresa. Y un pyme te mira como dice, ¿qué visión? ¿Qué es la visión? ¿La declaración? No, flaco, es lo que vos querés ser. ¿Sí? Siempre lo cuento, decir, al que fui le dije, ¿tenés la línea de mando cómo la haces? No, yo tal cosa. ¿Tenés un organigrama? ¿Un orga qué? ¿Cómo decir, flaco, vos si no tenés esto, una empresa que vos querés ser empresario te cuesta porque no lo podés transmitir y cuando querés ganar un contrato muy fuerte te van a pedir esta gestión y vos no la podés tener porque no la tenés registrada y por ahí la hace, pero no la tiene o no la entiende con ese vocabulario. Entonces esto es un poco lo que me llevó a ayudar a las empresas desde ese punto. Bueno, genial. Mil perdones a todas las que quedaron afuera. Vamos a ver si con Andrés nos ponemos y la contestamos por privado. Cada una, si cada uno tiene su respuesta, pero bueno. Vamos con el cierre de la entrevista. Primero preguntarte si te gustó la entrevista, te sentiste cómodo, por más que no te podamos ver la cara. Bueno, ¿cómo te sentiste? No, muy cómodo. A ver, no, siempre a mí no me molesta. Saben que somos un departamento, como yo digo, puertas abiertas y ahora Zoom abierto. No hay problema y es una manera de transmitirle a todos lo que es la carrera, lo que somos los docentes. Porque por ahí a veces decir, no, el docente está allá arriba. No, somos humanos, tenemos las mismas necesidades y trabajamos. También trabajamos por el dinero, ¿sí? Pero bueno, en nuestro caso, en el mío personalmente, con el de Roxy, nos gusta lo que hacemos, con lo cual creemos que ahí damos un plus más. ¿Sí? Estamos enamorados de lo que hacemos, entonces es un plus que entregamos. Muy bien. Muy bien. Y bueno, también un poco un mensaje, si le querés hacer llegar a los chicos que están viendo la entrevista, a los estudiantes que te están mirando. Lo que les digo siempre, hay 2 o 3 frases que digo siempre, a ver, estudien para aprender, no para probar. ¿Sí? Estudien para aprender, no para probar, porque cuando llegan a 4º año ahí se dan cuenta de que aprobaron todos los parciales, vienen muy bien, pero cuando te llegan materias como que tenés que razonar y empezar a incorporar todo lo que viste, lo perdiste. No te acordás. ¿No? Entonces es un poco ese aprendizaje y como dije al inicio también es el amen lo que hacen. Si aman lo que les gusta, por eso... Más, y a veces en 2º año va en contra de la carrera, es decir, si no te gusta lo que estás estudiando, cambia, flaco, porque lo vas a hacer toda tu vida después. Si vos vas a estudiar y vas a estar toda la vida trabajando de esto, y si trabajás de lo que no te gusta, es lo peor que te puede pasar. Si de entrar a una materia y no te gusta, decís, ¿qué hago acá adentro? 8 horas, mirá, empezás a mirar el reloj, pasó 15 minutos. Ahí sabés que hay un problema. Ahora, cuando entraste y dijiste, uy, ¿cuánto pasó? Pasaron 15 minutos y pasaron 2 horas, realmente eso te gusta. Entonces, ahí es donde te vas a poder desarrollar con todo tu esplendor, digamos, vas a poder sacar. Me gusta ese mensaje de, mientras uno hace la cosa motivada, que lo estudiamos un poco en Orga 2, mejor van a resultar las cosas. Y bueno, esta pregunta me interesa. ¿A quién nominarías para una próxima entrevista, que va a ser el domingo que viene? A ver, inicialmente yo te diría que en esta línea me gustaría que sean el director, el ingeniero Iturra, el anterior director, el ingeniero Siri, para que cuenten un poco la experiencia de cómo fue el LOI desde sus inicios hasta hoy, cuál fue la visión de ellos y hasta dónde estamos llegando. Pero también estoy entre la duda, estoy pensando en voz alta, es decir, creo que también en este momento, dado el contexto que tenemos, esto de la virtualidad, me gustaría que el secretario académico también participe, con lo cual reservamos para más adelante al decano, es decir, pero el secretario académico, o sea, el Magister ingeniero Carlos Vera, lo estoy nominando de manera directa, que la próxima sea de él. Me parece que va a poder responderle a los chicos un montón de cosas. Me gusta que haya más un nominado, porque bueno, la cuarentena tiene pinta de que va a durar un rato más, así que la idea es hacerlo todos los domingos hasta que termine la cuarentena, así que haya más de uno me gusta. Y me gusta que haya anteriores directores para que vayan contando.
confirmamos el domingo que viene Carlitos Vera, entonces lo recibimos, ya estuvimos hablando con él, ya aceptó, así que los nomines seguramente sea con él el domingo que viene, y esperamos a Juan Iturra y a los otros nominados que nombraste. Así que bueno, gracias Andrés por la predisposición, por sumarte, por más de este inconveniente que tuvimos, que no te pudimos ver, creo que salió una linda entrevista, así que bueno, como dije, van a ver, esto va a seguir los domingos hasta ahora. Me parece que es una buena vía de espacio para que nos encontremos, ya que presencialmente no podemos, así que creo que salió una linda entrevista y llegan muchos mensajes y como siempre decimos es una facultad muy familiar, una carrera muy familiar y creo que está bueno que aprovechemos la ocasión para que nos quedemos en casa y nos podamos encontrar. Así que bueno, cerramos como siempre con el mensaje de que te quedes en casa, mientras mejor hagamos las cosas, más rápido vamos a abrir la facultad y bueno, le agradecemos a Andrés nuevamente, un saludo final si querés dar Andrés y cerramos. Un saludo para todos y como siempre las puertas del departamento o el Zoom personal y mío está a disposición del que necesite hablar por cualquier cosa que tengan, estamos para eso. Un saludo para todos y como dijiste vos, que se queden en casa, que si no nos cuidamos nosotros y después ya vamos a poder hacer ahí, tengo que decir alguna de las actividades que uno está planificando, es decir, todos los asados que hemos prometido comer, nos va a dar el tiempo después, pero bueno, cuando termine